Mi esposo es un desconfiado. Le mandó a hacer una prueba de ADN a nuestro hijo, obviamente me negué y ahora quiere el divorcio. ¿Cómo se atreve a desconfiar así? La palabra, divorcio, está impresa en un papel grueso y oficial que ahora yace sobre la mesa de nuestra cocina. Se siente como una bomba que ha detonado en silencio, destrozando las paredes de la vida perfecta que pasé 7 años construyendo. A mi lado, mi hijo de 6 años, Mateo, juega con sus dinosaurios en la alfombra, completamente ajeno a que nuestro pequeño y feliz universo acaba de implosionar. Y todo, por una prueba. Una estúpida y humillante prueba de ADN. Hace una semana, mi esposo, Ricardo, llegó a casa con una expresión sombría y un sobre en la mano. Se sentó conmigo en esta misma mesa y, sin ningún preámbulo, deslizó el sobre hacia mí. Dentro, había un kit para tomar muestras de ADN y una carta de un laboratorio. Me dijo, con una voz desprovista de toda emoción, que había programado una cita para los 3. Que quería confirmar la paternidad de Mateo. Me quedé mirándolo, sintiendo como la sangre se me helaba en las venas. La audacia. La absoluta y monstruosa falta de respeto. Después de 7 años de matrimonio, después de ver a nuestro hijo nacer, después de todas las noches que pasó meciéndolo para que se durmiera, ahora, de repente, ¿tenía dudas? Mi reacción fue inmediata y visceral. Me negué. Rotundamente. Le dije que era el insulto más grande que había recibido en mi vida. Le pregunté qué había hecho yo para merecer una desconfianza tan profunda. Le grité que si no podía mirar a nuestro hijo, a su viva imagen, y ver a su propio padre, entonces el problema no estaba en el ADN de Mateo, sino en su propia cabeza retorcida. Pensé que mi indignación, mi dolor, lo harían entrar en razón. Pensé que se daría cuenta de la locura que estaba proponiendo y me pediría perdón. Pero no fue así. Su rostro se endureció. Me dijo que mi negativa era, para él, una confirmación de sus peores miedos. Me dijo, si no tienes nada que ocultar, ¿por qué te niegas? Y esa pregunta lo envenenó todo. Me estaba poniendo en una trampa. Si aceptaba, validaba su desconfianza y sometía a mi hijo a un procedimiento humillante. Si me negaba, era culpable. No había salida. Así que me mantuve firme. Le dije que no sometería a nuestro hijo a su paranoia. Que prefería que nuestro matrimonio se rompiera antes que permitir que él cuestionara la integridad de nuestra familia de una manera tan vil. Y él me tomó la palabra. 2 días después, se fue. Y hoy, ha llegado esta carta. Quiere el divorcio, citando, dudas irreconciliables sobre la paternidad. Me ha convertido en la villana. Me ha arrinconado, y ahora le está diciendo al mundo que yo soy la que tiene algo que ocultar. Pero, ¿saben qué? El único que debería avergonzarse aquí es él. Por su falta de fe. Por su traición a todo lo que hemos construido. Para que entiendan por qué su desconfianza es el verdadero pecado en esta historia, necesitan entender el pequeño y estúpido incidente del que nació toda esta paranoia. Un incidente que no significó nada, y que él ha convertido en el arma para destruirnos. Para entender la locura de Ricardo, tenemos que retroceder 7 años. Justo al principio de nuestro matrimonio. Éramos jóvenes, estábamos enamorados, pero también éramos estúpidos. Yo acababa de empezar un nuevo trabajo en una agencia de marketing. El ambiente era intenso, competitivo. Y yo, ansiosa por encajar, a veces me dejaba llevar por la cultura de la empresa, largas horas, muchas salidas a tomar algo después del trabajo. Ricardo, que es ingeniero, nunca entendió del todo ese mundo. Su vida era ordenada, lógica. Mi mundo era un caos de creatividad y plazos de entrega. Esta diferencia creó nuestras primeras fricciones. Hubo una noche en particular. Habíamos conseguido una cuenta enorme en el trabajo. El cliente nos invitó a todos a celebrarlo en un bar de cócteles muy exclusivo. La noche se alargó. Hubo brindis, hubo risas. Y yo bebí demasiado. En medio de esa euforia borrosa, terminé hablando con uno de los directores de la empresa, un hombre mayor, casado, llamado Javier. Era carismático, poderoso. Y me estaba prestando mucha atención. Me sentía halagada, importante. Una cosa llevó a la otra. Y, en un acto de estupidez monumental impulsado por el alcohol y la ambición, terminamos en una habitación de hotel. Fue un error horrible, de una sola noche. A la mañana siguiente, me desperté con una resaca y una culpa tan aplastantes que apenas podía respirar. Javier y yo acordamos que nunca había pasado, que olvidaríamos esa noche para siempre. Volví a casa con mi esposo, que se había quedado dormido en el sofá esperándome. Le mentí. Le dije que la fiesta se había alargado y que me había quedado a dormir en el apartamento de una colega. Él, en su confianza ciega, me creyó. Y juré, en ese momento, que nunca más volvería a ser tan estúpida. Enterré el secreto en la parte más profunda de mi ser. Y me convertí en la esposa perfecta. Dejé de salir hasta tarde.
Me distancié de la cultura tóxica de mi oficina. Me centré en mi matrimonio, en construir una vida con Ricardo. Un mes después, descubrí que estaba embarazada. La alegría fue inmensa. Parecía una señal del universo, una oportunidad para un nuevo comienzo, para borrar el feo recuerdo de esa noche. Mateo nació 9 meses después. Y fue la luz de nuestras vidas. El secreto de esa noche se quedó donde pertenecía, en el pasado. No tenía nada que ver con mi hijo, con mi familia. Era un fantasma de una versión de mí que ya no existía. No era relevante. No era una mentira que afectara a nuestro presente. O al menos, eso es lo que me dije a mí misma durante 7 maravillosos y felices años. No me di cuenta de que los fantasmas, a veces, no necesitan ser invocados para volver. A veces, simplemente aparecen. Durante 7 años, la vida fue perfecta. Mateo creció, convirtiéndose en un niño brillante y feliz. Ricardo era un padre devoto. El recuerdo de esa noche con Javier se desvaneció hasta convertirse en una mancha borrosa en mi memoria, una historia sin importancia de una vida anterior. La paz se hizo añicos hace 2 meses, en un lugar tan mundano como una reunión de padres y maestros en el colegio de Mateo. Estábamos sentados en esas sillas diminutas, escuchando a la maestra hablar sobre el progreso de la clase. Y entonces, la puerta se abrió. Un hombre entró, disculpándose por llegar tarde. Levanté la vista, irritada por la interrupción. Y mi sangre se heló. Era él. Era Javier. No había envejecido casi nada. El mismo pelo, la misma sonrisa arrogante. Se sentó a un par de filas de nosotros. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Vi un destello de reconocimiento, seguido de una sonrisa casi imperceptible. Una sonrisa que me revolvió el estómago. Descubrí que su hija estaba en la misma clase que Mateo. Una coincidencia cósmica y cruel. A partir de ese día, mi vida se convirtió en un campo de minas. Cada evento escolar, cada fiesta de cumpleaños infantil, era una tortura. Tenía que verlo, que intercambiar saludos educados con él y con su esposa, todo bajo la mirada inconsciente de mi propio esposo. Ricardo, por supuesto, no tenía ni idea. Para él, Javier era solo el padre de Sofía. De hecho, empezaron a llevarse bien. Ambos eran ingenieros. Empezaron a hablar de trabajo, de deportes. Se hicieron amigos. Amigos de colegio. Cada vez que Ricardo decía, voy a ir al partido con Javier el sábado, o Javier me recomendó este restaurante, yo sentía una oleada de pánico. Estaba viviendo en una pesadilla de mi propia creación. El fantasma no solo había vuelto, sino que se estaba haciendo amigo de mi marido. Intenté mantener la calma. Me dije a mí misma que Javier no diría nada. ¿Por qué lo haría? Él también tenía mucho que perder. Pero el miedo era constante. El punto de ruptura llegó hace 2 semanas. Ricardo organizó una barbacoa en nuestra casa. E invitó a Javier y a su familia. Fue una tarde surrealista y horrible. Tuve que actuar como la anfitriona perfecta, sonriendo, sirviendo bebidas, mientras el único hombre con el que había engañado a mi marido estaba en mi jardín, riéndose con él. En un momento, me quedé sola en la cocina por un segundo. Y Javier entró, con la excusa de buscar más hielo. Se apoyó en la encimera, demasiado cerca, y me dijo en voz baja, con esa misma sonrisa arrogante, tu hijo es un gran chico. Se parece a ti. No fue lo que dijo. Fue como lo dijo. La pausa. La mirada. La insinuación. Me quedé paralizada. No había una amenaza directa. Pero el mensaje era claro. Él sabía. Y estaba disfrutando del poder que tenía sobre mí. No sé si Ricardo nos escuchó. No sé si vio la expresión de mi cara. Pero sé que, a partir de esa tarde, algo cambió en él. Empezó a mirar a Mateo de forma diferente. A estudiarlo. A compararlo. Y una semana después, llegó a casa con el sobre del laboratorio de ADN. El comentario de Javier, esa pequeña y venenosa semilla, había encontrado tierra fértil en la mente de mi marido y había crecido hasta convertirse en un monstruo de dudas que ahora estaba devorando a nuestra familia. Cuando Ricardo puso ese kit de ADN sobre la mesa, mi cerebro entró en un estado de pánico total. Pero por fuera, proyecté una imagen de indignación glacial. Era mi única defensa. Si admitía el más mínimo atisbo de duda, si vacilaba por un segundo, estaría perdida. Tenía que convertir su acusación en un ataque, y a mí misma en la víctima. Mi negativa a hacer la prueba no fue una decisión fría y calculada. Fue un acto de pura supervivencia. En ese momento, ni siquiera yo misma estaba segura de la verdad. 7 años de autoconvencimiento me habían hecho creer que Mateo era, sin lugar a dudas, hijo de Ricardo. Pero la semilla de duda que Javier había plantado en la barbacoa, y que ahora Ricardo regaba con su paranoia, empezó a germinar también en mí. Y sí,
La pregunta era demasiado monstruosa para contemplarla. Así que ataqué. Y mi actuación fue magistral. Lloré. Le grité. Le pregunté cómo podía mirar a su propio hijo, a ese niño que lo adora, y albergar una duda tan venenosa. Apelé a cada recuerdo que teníamos, a cada momento sagrado. La noche que nació, sus primeros pasos, la primera vez que dijo, papá. Le dije, esto no se trata de mí. Se trata de Mateo. ¿Qué le diremos? Que su propio padre necesitó una prueba científica para creer que era suyo. ¿Qué clase de herida le vas a infligir? Nunca te lo perdonará. Y yo tampoco. Puse a nuestro hijo entre nosotros, como un escudo humano. Y funcionó. Pude ver el conflicto en su rostro. La duda luchando contra su amor por Mateo. Y entonces lo descubrí. Descubrí que su punto débil, su talón de Aquiles, era su devoción como padre. No podía soportar la idea de herir a Mateo. Y yo usé eso. Lo usé sin piedad. Él intentó razonar. Me dijo que podíamos hacerlo en secreto. Que Mateo no tenía por qué enterarse. Que era solo para su propia tranquilidad. Pero yo me negué. Dije que el acto en sí era una traición. Que la simple existencia de esa duda, verbalizada y convertida en un kit de plástico, era un veneno que ya había contaminado a nuestra familia. Le di un ultimátum. Le dije, o confías en mí, en nosotros, en la familia que hemos construido, y tiras ese estúpido kit a la basura ahora mismo, o esto se ha acabado. ¿Por qué no puedo vivir con un hombre que necesita un papel de un laboratorio para validar su amor por su propio hijo? Lo arrinconé. Lo obligué a elegir entre su duda y su familia. Y en mi mente retorcida, sentí que estaba luchando por la integridad de nuestro hogar. No estaba ocultando un secreto. Estaba defendiendo un principio. El principio de que la fe y el amor deberían ser más fuertes que cualquier sospecha. Él no pudo tomar la decisión en ese momento. Se quedó mirándome, con el rostro desencajado, atrapado en la trampa que yo le había tendido. Y esa indecisión fue lo que lo llevó a irse, a enviarme los papeles del divorcio. Mi negativa no fue una admisión de culpa. Fue un acto de guerra. Una guerra para proteger a mi hijo de su duda. Y, quizás, para protegerme a mí misma de una verdad que no estaba preparada para enfrentar. Pero él no lo vio así. Vio mi negativa como la única respuesta que necesitaba. Y así volvemos a esta cocina, a esta carta de divorcio, al silencio de un hogar roto. Ricardo me ha dejado. Y le ha contado al mundo que lo ha hecho porque me negué a una prueba de paternidad. Me ha pintado como la esposa culpable, la que oculta un secreto terrible. Y yo soy la única que sabe la verdad. Fui yo la que luchó por la santidad de nuestra familia. Él es un desconfiado. Un hombre tan débil que una sola palabra insinuante de otro hombre fue suficiente para derrumbar 7 años de confianza. ¿Qué clase de amor es ese? Un amor frágil, condicional, basado no en la fe, sino en la necesidad de una certeza científica. ¿Y ahora qué se supone que haga? Estoy acorralada. Si sigo negándome a la prueba, el divorcio seguirá adelante y yo quedaré para siempre como la adúltera culpable a los ojos de todos, incluida, eventualmente, mi propia familia y quizás hasta Mateo. Si cedo y acepto la prueba, estoy validando su monstruosa desconfianza. Estoy admitiendo que él tenía derecho a dudar. Y estaría sometiendo a mi hijo a la humillación de que su propio padre cuestione su existencia. Y está el terror, esa pequeña y helada voz en el fondo de mi mente. ¿Y si la prueba revela lo impensable? ¿Qué pasaría entonces? No, no puedo permitirlo. La posibilidad es demasiado remota, demasiado destructiva. Mateo es hijo de Ricardo. Tiene que serlo. Así que mi única opción es seguir luchando. Seguir siendo la víctima de su paranoia. Voy a contratar a un abogado. Voy a luchar contra este divorcio, no aceptándolo, sino combatiéndolo. Voy a exponer su petición de ADN como lo que es, un acto de crueldad emocional. Voy a pintar a Ricardo como el marido paranoico y controlador que es. Él cree que me ha acorralado, pero no se da cuenta de que una madre acorralada es el animal más peligroso de todos. No le voy a dar el divorcio fácil que quiere. No le voy a dar la confirmación que busca. Lo voy a arrastrar por un infierno legal y emocional. Haré que se arrepienta del día en que decidió que un trozo de papel de un laboratorio valía más que 7 años de mi vida. ¿Cómo se atreve a desconfiar así? No es una pregunta. Es mi grito de guerra. Él empezó esta guerra con su duda. Y yo la voy a terminar. No importa cuál sea la verdad. La única verdad que importa ahora es la que yo consiga que el mundo crea. Comentarios populares de Reddit. Usuario anónimo 1. Te niegas a una simple prueba de ADN que aclararía todo. Y él es el desconfiado. La lógica es asombrosa. Si no tienes nada que ocultar, ¿por qué tanto drama? Hazte la prueba, demuestra que es su hijo y sálvale la cara. Tu negativa grita culpabilidad. Usuario anónimo 2.
El problema no es la prueba, es lo que la motivó. Después de 7 años, de la nada, pide un test. Algo tuvo que pasar. Y tu reacción, en lugar de ser, claro, mi amor, hagamos lo que sea necesario para que te sientas seguro, fue un ataque total. Estás ocultando algo, y no es solo el resultado potencial de la prueba. Respuesta de la protagonista. Algo tuvo que pasar. Claro que pasó. Un hombre celoso y manipulador le susurró veneno al oído a mi marido. ¿Y se supone que debo someterme a la paranoia que otro hombre ha creado? No. Se trata de principios. No voy a ceder ante el terrorismo emocional. Usuario anónimo 3. Estás usando a tu hijo como un escudo para evitar la verdad. Tu argumento de protegerlo es una cortina de humo. Una prueba de ADN indolora es mucho menos dañina para un niño que crecer en medio de un divorcio contencioso y venenoso con un padre que siempre tendrá una duda. Hazte la prueba. Por él. Si es que de verdad te importa. Respuesta de la protagonista. ¿Menos dañino? ¿Saber que tu padre dudó de tu propia existencia? Esa es una herida que nunca cicatriza. El daño ya está hecho por su petición. Hacer la prueba solo la haría permanente. Estoy protegiendo su corazón de una herida que su propio padre está dispuesto a infligirle. Eso es lo que hace una madre. Actualización 1. Ha pasado un mes desde que Ricardo me entregó los papeles del divorcio. Un mes de una guerra fría que ha escalado a una batalla campal. Como prometí, no me quedé de brazos cruzados. Contraté a una abogada, una tiburona conocida por su agresividad, y hemos pasado a la ofensiva. Leí los comentarios. La gente dice que mi negativa grita culpabilidad. Qué fácil es juzgar. No entienden que esto ya no se trata de la verdad. Se trata de una lucha de poder. Ricardo intentó humillarme y arrinconarme, y yo simplemente me negué a ser la víctima. Mi estrategia ha sido despiadada, lo admito. Pero él no me dejó otra opción. Mi abogada y yo hemos construido un caso que lo pinta a él como el villano. Hemos presentado una contrademanda citando crueldad emocional extrema. Hemos usado su petición de la prueba de ADN como la pieza central de nuestra evidencia, argumentando que es un acto de abuso psicológico, diseñado para aterrorizarme a mí y traumatizar a nuestro hijo. Y he empezado mi propia campaña de relaciones públicas. He llamado a cada uno de nuestros amigos en común. Les he contado mi versión de la historia, adornada con lágrimas y una indignación justa. Les he hablado de la noche de la barbacoa, de cómo Javier, un simple conocido, hizo un comentario ambiguo, y de cómo la frágil masculinidad de mi esposo se hizo añicos, llevándolo a esta espiral de paranoia. He pintado a Ricardo no como un hombre herido, sino como un hombre débil, fácilmente manipulable y propenso a ataques de celos irracionales. Y está funcionando. La gente empieza a dudar. He recibido mensajes de apoyo. Un par de amigas me han dicho que siempre pensaron que Ricardo era un poco intenso. Estoy cambiando la narrativa, ladrillo a ladrillo. Pero mi jugada maestra ocurrió la semana pasada. Y usé a la única persona que sabía que él nunca podría rechazar, a Mateo. Organicé una llamada de FaceTime entre Mateo y su padre. Y, justo antes de la llamada, le dije a Mateo, con una tristeza infinita, que papá estaba un poco confundido últimamente y que por eso no estaba en casa. Le dije que papá pensaba, erróneamente, que quizás no era su papá de verdad. La cara de mi hijo de 6 años se arrugó en una confusión dolorosa. No entendía el concepto de ADN, pero entendía el rechazo. Durante la llamada, Mateo, con la inocencia brutal de un niño, le preguntó a su padre, «Papá, ¿por qué no quieres ser mi papá?» Vi la cara de Ricardo desmoronarse en la pantalla. Vi el dolor, la culpa. Vi cómo mi arma, mi escudo humano, había dado en el blanco. Intentó balbucear una respuesta, pero no pudo. Después de la llamada, Ricardo me envió un correo electrónico. Por primera vez, no era de sus abogados. Era de él. Me suplicaba que dejara de meter a Mateo en esto. Me dijo que estaba dispuesto a hablar. He ganado una batalla. Lo he hecho sentir culpable, lo he hecho dudar de su propia postura. No sé si ganaré la guerra, no sé si detendré el divorcio. Pero le he demostrado que no soy una víctima pasiva. Le he demostrado que si intenta destruirme con su desconfianza, yo lucharé con las únicas armas que una madre tiene, el amor incondicional de su hijo y la voluntad de usarlo. Él quería jugar sucio. Y ha descubierto que yo puedo ser mucho más sucia que él. Actualización final. Después de mi jugada maestra, con Mateo, Ricardo aceptó reunirse. No en nuestra casa. No en un lugar público. Insistió en vernos en la consulta de un terapeuta de pareja. Una jugada inteligente por su parte. Un territorio neutral. Acepté. Pensé que, con un mediador presente, podría arrinconarlo definitivamente. Llegué a la consulta sintiéndome poderosa, en control. Había pasado los días anteriores ensayando mis argumentos, perfeccionando mi papel de madre herida y esposa traicionada.
Ricardo ya estaba allí, sentado frente a la terapeuta. Se le veía agotado, derrotado. La terapeuta, una mujer de aspecto amable, nos dio la bienvenida y nos explicó las reglas. Hablaríamos por turnos, sin interrupciones. Ricardo habló primero. Y no habló de su desconfianza. Habló del chantaje emocional. Habló del dolor de escuchar a su hijo hacerle esa pregunta. Dijo que se había dado cuenta de que yo estaba dispuesta a usar a Mateo como un arma para ganar una discusión, y que ese hecho, más que cualquier duda sobre la paternidad, le había demostrado que nuestra familia estaba rota sin remedio. Cuando fue mi turno, lancé mi ataque. Hablé de su paranoia, de la humillación de la prueba, de su cobardía. Esperaba que la terapeuta viera mi punto de vista, que validara mi dolor. Pero la terapeuta solo escuchó. Y cuando terminé, me hizo una pregunta simple. Una pregunta que me desarmó por completo. Me miró y me dijo: Laura, entiendo tu dolor y tu indignación. Pero quiero que te olvides de Ricardo por un momento. Olvídate de su reacción. Quiero que me respondas a una pregunta, con total honestidad. ¿Hay alguna posibilidad, por remota que sea, de que Mateo no sea hijo de Ricardo? La habitación se quedó en silencio. Era la pregunta. La única pregunta que importaba. La pregunta que yo había estado evitando con capas y capas de manipulación y contraataques. Miré a Ricardo. Estaba mirando al suelo, pero sabía que estaba escuchando, conteniendo la respiración. Miré a la terapeuta. Su mirada no era de juicio, era de una calma expectante. Y en ese momento, supe que el juego había terminado. Podía mentir. Podía seguir con mi actuación. Pero allí, en esa habitación neutral, la mentira se sentía demasiado pesada. Me derrumbé. Empecé a llorar. Y entre sollozos, susurré la verdad. No lo sé, dije. Sinceramente. No lo sé. Esa fue la primera vez que lo admití en voz alta. La primera vez que me lo admití a mí misma. La expresión de Ricardo, no la olvidaré nunca. No fue de ira. Fue de una devastación silenciosa. Como si hubiera estado esperando la peor noticia del mundo, y aún así, no estuviera preparado para ella. No dijimos mucho más. La sesión terminó. Ricardo se levantó y se fue, sin mirarme. Al día siguiente, mi abogada me llamó. Los abogados de Ricardo habían estado en contacto. Había retirado su demanda de divorcio por dudas irreconciliables. Y la había reemplazado por una nueva. Ahora, la prueba de ADN no era una petición. Era una orden judicial. Y yo ya no tenía ninguna base para negarme. Así que este es el final. Mi manipulación me ha llevado a un callejón sin salida. Forcé una confrontación, y en esa confrontación, me vi obligada a revelar la única verdad que podría destruirme por completo. La prueba se hará la semana que viene. Y no importa el resultado. Si Mateo es su hijo, he destrozado a mi esposo y mi matrimonio con mi negativa y mis juegos. Le he demostrado que soy una manipuladora dispuesta a herir a nuestro propio hijo para salvarme. Si no lo es, he construido 7 años de mi vida, y la vida entera de mi hijo, sobre una mentira fundamental. No hay victoria posible. Mi intento de controlar la narrativa me ha llevado a perderla por completo. Ya no hay a quien culpar. No hay más estrategias. Solo queda la verdad. Y estoy a punto de descubrir, de la peor manera posible, cuál es. Y tengo que vivir con ello.